Muy bien. Seguimos entonces. Estábamos por las modalidades. Habíamos dicho la doméstica, habíamos dicho la institucional. La institucional, no sé si alguien quiere, si alguien fue acompañante de alguien cuando alguna vez hizo una denuncia. La más común es, por ejemplo, la comisaría, ¿no? Esto de que muchas veces las mujeres dicen, no, si no voy Perdón, no retirada, estamos no. viendo la pantalla. No, ¿Estás ahí la estoy compartiendo? poniendo justo. Ah, está bien, está bien. Ahí estamos de nuevo. Ahora Eh, sí. bien. ¿Alguien quiere decir algo de la institucional, que era por la que íbamos? Que es esta la que realizan los y las agentes del Estado. Decíamos entonces que esto de la comisaría es la más habitual, de cuando van a la comisaría, que tenemos muchos relatos de esto que nos dicen, bueno, si no iba golpeada, si no había, digamos, uno de los tipos de violencia, que era la física, no podía dar cuenta de que estuviera en una situación de violencia de género. Después la tercera, que un poquito estuvieron hablando, y que es la laboral, discrimina entonces a las mujeres y disidencias en los ámbitos de trabajo públicos y privado y obstaculiza su acceso al empleo. Después está la violencia contra la libertad reproductiva, que tiene sintonía con la sexual, y que veníamos hablando un poquito de eso, que vulnera el derecho a poder decidir libremente el número de embarazos que quiera llevar una persona. La obstétrica es la que ejerce el personal de la salud ya directamente sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de mujeres, y también acá hablamos de disidencias, porque por ejemplo las personas que son varones trans tienen la oportunidad de gestar, o sea, podemos decir de mujeres y de todas las personas gestantes, que se expresa en un trato deshumanizado, y ahí tenemos la ley de parto humanizado, que bueno, que muchas veces no se respeta. Y por último, la mediática, que es la de la publicación de mensajes, difusión de imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación. ¿Sí? Esta la podemos ver seguido, la vemos en las publicidades, la vemos en programas como los programas de Tinelli. No sé si alguien quiere hablar, quiere decir algo. Pueden prender sus micrófonos en cualquier momento, no se olviden. No sé si está Lucía Brás, que compartió en el foro de cátedras unas publicidades muy lindas, interpretadas por niñes, que, digamos, que mostraban este tipo de violencia mediática, ¿no? En la difusión de las imágenes, y bueno, eso está subido en cátedras. No sé si está acá Lucía, me parece que no ha llegado Sí, todavía. estoy, sin cámara, pero estoy. Ah, estás Lucía. Hola Lucía. ¿Querés contar comentarnos? Sí, lo compartí porque, en realidad en principio lo compartí con Erika, porque lo había visto hacía no mucho en un espacio en las redes, un espacio feminista que muestra cómo la interpretación de los niños en la publicidad de grandes marcas de moda internacionales compara varones y mujeres, cómo se plantean, y todos los niños, el análisis que hacen de las imágenes que les van mostrando es que siempre o la mujer está enferma, o no comió, o está tomando medicamentos, y los hombres son héroes, o sea, cosas que ya sabemos, pero es crudo cuando ves a un niño con toda la inocencia, la interpretación que le da, ¿no? Me pareció oportuna porque habíamos estado hablando de los estereotipos en las publicidades, cómo se construye y cómo ya desde la niñez los niños y las niñas van interpretando una u otra cosa. Sí, totalmente, muchas gracias. Y después lo que les traemos es un poquito, Vane, si vos querés explicarlo, vamos viendo, es el ciclo de la violencia, que es un esquema básico, algunos hablan de 3 y otros de 4, ahí lo pongo, ahí está. Y son momentos que es un desarrollo cíclico, digamos, siempre vuelve, es un proceso. El primer momento sería entonces la elaboración de tensión, donde se acumula... ¿Querías ahí? ¿Cómo? ¿O estoy? ¿Ahora se escucha? Ahí internet otra vez. Que en este caso les traemos 3, pero a veces se habla de 3 o de 4, depende de los autores. La elaboración de tensión sería el primero, es un momento que está caracterizado por la persona que todavía no explotó, pero que está acumulando esa tensión, o a través de micromachismos también. La segunda es la explosión de esa violencia o agresión,
Y luego de esa explosión de violencia, por cualquier tipo de violencia que estuvimos viendo, se genera un momento de calma, reconciliación, también llamado la luna de miel, donde, bueno, esto no fue sin querer, no era yo, o muchas veces se excusan en el consumo problemático de drogas, alcohol. El consumo problemático podría llegar a ser más violenta a la persona, pero en realidad la violencia es algo que la persona elige, digamos, es violento, porque la sociedad, hay un sistema patriarcado que hace, digamos, que genera una estructura social para que determinadas personas sean violentas, y que, bueno, y que está avalado también. De eso podemos hablar un ratito, no sé qué piensan también las personas respecto a esto, respecto a la violencia de género. Muchos colegas, digamos, están enojados muchas veces por el tema de las medidas cautelares, que ahora vamos a ver. Digamos, nosotras con Vane sostenemos que obviamente que hay muchas personas violentas, hay mujeres que son violentas también, pero no tienen una estructura social que hace que esa violencia, digamos, no esté avalada, ¿no? O sea, hay casos en que hay mujeres violentas, pero no tiene que ver con que un Estado y toda la sociedad entera históricamente avaló ese tipo de violencia y creía incluso que estaba bien. Recordemos que había una figura que era el abandono del hogar hace poco tiempo también, que era si la mujer que sufría violencia se iba encima, era denunciada por abandonar el hogar conyugal, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo a esto, qué ideas tienen, están abiertas todas las opiniones respecto a esto. Hago una pequeña intervención, si me lo permite Internet, porque está inestable y me está poniendo a mí inestable, ¿no? Respecto del ciclo de la violencia, bueno, en la filmina anterior quería comentar nada más que si lo pensamos son clasificaciones, esto de tipos y modalidades, que en realidad tienen un valor de análisis principalmente. Si vemos los tipos, en realidad tienen que ver con como las formas que asume la violencia, y las modalidades tienen que ver un poco con el agente perpetrador, ¿no? En la doméstica, perdón, que la lleve para atrás. Yo tengo estamos hablando de un ámbito familiar, del Estado, como bien dijo Sol, la clásica es el personal policial, pero si lo pensamos, estamos hablando de cualquier situación donde haya que esté ejerciendo una actitud violenta. Por ejemplo, pensando en el ámbito de nuestra misma institución, de la que estamos todos ahora participando, ¿verdad? La laboral, bueno, tiene que ver con esto de un empleador y un trabajador, la libertad reproductiva, la obstétrica, tiene que ver con la que desarrolla el personal policial, y la mediática con esta cuestión de los medios, y súper interesante el comentario que hacía Lucía, que ha avanzado un montón en esto. Antes era muchísimo más escandaloso, traíamos unos ejemplos realmente aberrantes de lo impactante que eran respecto de esta distribución estereotipada y de la cosificación de la mujer y de esto de ponerla en una situación de objeto. Hoy está mucho más medido, porque enseguida hay una reacción social cuando hay una publicidad fuerte que coloca a la mujer en una situación de objeto y que muestra esta como si fuera servil al varón. De todas maneras hay que estar atentos porque permanentemente están saliendo. De hecho, ahora mismo hay una convocatoria para unos juegos provinciales, no sé si vieron una competencia provincial, y donde los juegos de varón son jugar a la pelota y al fútbol, y después los juegos no es que lo dicen directamente, pero la imagen que acompaña a la convocatoria de la mujer son chicas bailando con poca ropa, ¿no? En realidad es mucho más abierta la convocatoria, pero la imagen sigue transmitiendo eso. Y esa transmisión es lo que construye la sociedad patriarcal, estereotipada, de la que venimos hablando, que después termina siendo el sustrato fértil donde se desarrolla la violencia. Como para que las tengan como categorías de análisis, ¿no? Pero en realidad nos sirve para entender el fenómeno. Y respecto al círculo de la violencia, les quería decir que esto sí me parece importante que no solo como categoría teórica de análisis, sino como una herramienta de trabajo, tanto para los que estén en la función judicial, como para los que estén en cualquier, como acompañantes, o si les toca intervenir en una cuestión como letrados,
es muy importante, cuando uno está en entrevista con la mujer y le dice, por lo menos es un recurso que yo uso mucho y la verdad que me es de mucha utilidad, y le digo, bueno, en la teoría está descrito que la violencia funciona como en 3 etapas, hay un periodo de luna de miel y un periodo donde se produce el estallido de violencia, y ese es el momento en el que la mujer denuncia y pide ayuda, pero inmediatamente lo sigue la luna de miel, donde él pide perdón y dice que esto no va a ocurrir, que fue el amor, y entonces la mujer perdona y cree en esa expectativa de cambio, pero inmediatamente lo sigue la acumulación de tensión, donde de repente se quemó el arroz, y es un problema tremendo, o el yin está demasiado ajustado y requiere un problema. Cuando uno se lo describe en esos términos, esto que aprendemos en la teoría, la respuesta inmediata de la mujer en situación de víctima que no lo vio, porque lo puede tener normalizado, es muy común, lo tiene naturalizado, cuando uno lo relata desde el marco teórico, casi siempre la respuesta es, sí, es tal cual, estás contando lo que a mí me pasa. O sea, este marco teórico nos sirve mucho para que la persona que hace la consulta o desde el lugar que nos toque intervenir pueda ver, sin que uno le diga, no, lo que vos estás en la etapa de la luna de miel. No, eso no. ¿Sí? Vos sabés que el marco teórico, ¿escuchaste hablar de esto? Fíjate, vos sabés que lo que se describe desde el marco teórico es esta sucesión de hechos, con unos ejemplos simples como los que les digo. El rulo es demasiado rojo, te pintaste la boca de rojo, ¿para qué? Y la respuesta enseguida es, lo que vos estás contando es lo que a mí me pasa. Entonces, en ese sentido, me parece que esta es una herramienta útil. Por ahí más útil, es un marco teórico que bajado a la práctica produce el efecto enseguida de romper o de que la persona en situación de violencia pueda advertir que está atravesando una de estas etapas. Y inmediatamente se produce un quiebre, una percepción de que en realidad uno está atravesando algo de esto. Por ahí les recomiendo, si les toca intervenir en algo, que tengan a mano esta herramienta. Yo en mi despacho tengo pegado un círculo similar a este, bueno, cuando era presencial, ahora lo hacemos todo telefónico, ¿no? Pero siempre en la entrevista está bueno hacer una referencia a esta construcción teórica, porque le permite a la mujer advertir si está o no atravesando esta situación. Y lamentablemente la respuesta casi siempre es, lo que estás contando es lo que a mí me pasa. Este es un marco bien construido que nos sirve para convocar el abordaje. Bien, perfecto. Esto que dice Vane, sí hay que tenerlo en cuenta, digamos esto, ¿no? Como decirle, el bagaje teórico es el bagaje que tenemos como profesionales del derecho, no se lo vamos a escupir a la persona, sino para acompañarla. Muchas veces, por ejemplo, esto de la violencia institucional viene por parte de la justicia de que, vamos a poner un ejemplo, conseguimos como abogados o abogadas particulares o asesorándola si estamos, no sé, en una defensoría también, o si estamos asesorando a la mujer, se consigue una perimetral por determinados días para que no se le acerca, y que ella vuelve y dice, bueno, no, la perimetral no la quiero, o la exclusión del hogar se consigue, que también es una medida difícil, y dice, bueno, no, quiero que vuelva al hogar, y bueno, genera ahí un poquito de, bueno, fue difícil, lo conseguimos, pero hay que entender, sin juzgar, que está dentro de este ciclo de la violencia, está, por ejemplo, no sé, la reconciliación, la luna de miel, seguramente vuelva a decirnos que quiere la perimetral o la exclusión del hogar, hay que entenderla, ¿no? Por eso es parte de la profesión tener siempre este ciclo pensado y no caer en juzgar a la mujer. Muchas veces, si no, cuando estamos ejerciendo la profesión liberal, vienen por otras cuestiones que no son por violencia de género, vamos a suponer, no sé, un divorcio o lo que fuere, y también se echa para atrás porque hay situaciones de violencia, entenderla, bueno, no pasa nada, nos vemos después cuando estés lista, porque entendemos que hay una situación de violencia de género por detrás de lo que nos venga a plantear, más allá de que no venga por esa situación en particular. Tal cual, lo entendemos nosotros y de ninguna manera juzgamos y nos enojamos nunca, ni decimos, la entrevisté 3 veces y dijo siempre cosas distintas. Eso forma parte de esta problemática. ¿Sí? Entonces, o se les dice absolutamente, el día 1 exclusión del hogar y el día 2 no, ya nos reconciliamos, en realidad yo me equivoqué, me extralimité, no, en realidad me enojé y por eso
es importante que tengamos esto siempre de referencia, es uno de los instrumentos más útiles para mí, ¿no? Porque es importante que lo tengamos nosotros en la cabeza para que encuadre nuestra intervención y que lo podamos verbalizar y reproducir y analizar con ese otro que tenemos enfrente, que no lo está pudiendo ver, pero tal vez del relato surja el efecto de que sí pueda verlo, porque es así, tal cual lo estamos viendo, así como lo vemos con estas etapas, así funciona. Y además de ser cíclico, es espiralado, es decir, que cada vez los tiempos entre una y otra fase son más pequeños y el estallido de violencia es más cercano y tiene mayor intensidad, con lo cual es importante que podamos hacer una intervención sólida en esto para cortar con el círculo de la violencia. A mí me gusta pensar a la medida cautelar como una puerta. Lo circular no te deja salir, es redondo, no tenés un extremo, no tenés una apertura. Me parece interesante que pensemos a la intervención judicial y a esta obtención de medidas como una puerta para que la mujer pueda salir y tomarse el tiempo para pensarlo, aunque sea el tiempo para pensarlo. Y lo podamos ver como una escapada para eso. Y después pensar en esta cuestión cíclica y espiralada, que no es menor, porque tiempos más breves y estallidos más intensos, ¿sí? Que cada vez ponen más en riesgo la integridad psicofísica de la mujer. Así que, bueno, nada, esto, plantearnos en la importancia, este es un instrumento agotadísimo, del que todos hablamos, del que hay escrito de todo, lo van a encontrar por todas partes, pero es muy importante y sirve mucho como una herramienta de intervención. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando se hace la denuncia en la comisaría de la mujer. La denuncia se puede hacer en la comisaría de la mujer, vieron que hay comisarías de la mujer, o se puede hacer en cualquier comisaría. A veces lo que le dicen, si ella va a una comisaría, en cualquier comisaría cercana a su domicilio, le dicen, no, anda a la de la mujer. En realidad la persona puede elegir si ir a la de la mujer o también tiene derecho a decir, no, es un derecho mío denunciar, quedarse en la comisaría y hacerla igual. Ahora vamos a ver también un formulario de denuncia policial. Entonces, la denuncia se puede hacer en la comisaría de la mujer o en cualquier comisaría, pueden hacerla incluso las personas que son menores de edad y que también estén atravesando una situación de violencia de género, ¿sí? Solo con el DNI, o bueno, muchas veces también se acercan sin DNI porque no hay algo que les encanta, digamos, a las personas agresoras, y es una de esas cosas, sacarle los efectos personales a las mujeres o disidencias, y no tienen el DNI en la mano, también les decimos que se acerquen igual, que expliquen la situación de por qué no tienen el DNI. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Me van avisando cualquier cosa. Y tenemos una... Bueno. Una de Carla que nos pregunta, ¿la denuncia en comisaría de la mujer es únicamente para situaciones de violencia doméstica? La respuesta es no. En la comisaría de la mujer y la familia en realidad toma también las denuncias de violencia de género. Acá tiene una situación, se le mezcla un poco, ¿no? Porque usa el mismo formulario que en realidad está pensado para violencia intrafamiliar y demás. Pero cualquier mujer hace la denuncia en cualquier comisaría. Además eso, no es que es exclusivo de la comisaría de la mujer y la familia. Por supuesto que la comisaría de la mujer tiene otras herramientas, tiene otro abordaje, otra preparación. Seguramente va a tomar la denuncia mejor por ahí, con más detalle, o sería esperable que así fuera, que una comisaría de seguridad, como se llaman las otras. Pero la denuncia se hace en cualquiera de las dependencias. Y no, la denuncia de infracción a la 26485 también se puede hacer en la comisaría de la mujer y la familia o en cualquier otra dependencia. Piensen ya el nombre, es de la mujer y la familia, o sea, son mujer o cualquiera de las formas feminizadas, ¿no? Así que toman todas las denuncias, cualquiera. Y no es exclusiva en comisaría, se hace en la comisaría de la mujer, en cualquier comisaría, en una fiscalía, en un juzgado. Se requiere el auxilio, nosotros tenemos muchos casos, la unidad sanitaria tomó conocimiento, hace la denuncia a la unidad sanitaria. Cualquier institución que tome conocimiento de una situación de esta está obligada a denunciar, ¿sí? Por supuesto que el mayor caudal
y el órgano pensado para que recepcione este tipo de denuncias es la Comisaría de la Mujer y la Familia, que tiene un equipo interdisciplinario, todo un sistema de abordaje. El sistema está pensado así, lo que no significa que no puedan denunciar en otro lugar. Y después Lucía pregunta, ¿es conveniente que vaya la de la mujer en el sentido de hacerla pasar por más de una situación de esa naturaleza? Mira, depende mucho del lugar, Lucía, no sé, ahora Erika y Sol también contaron su experiencia. Depende mucho del lugar donde ocurra el hecho. Por ahí en los lugares es conveniente y, como les decía recién, es el órgano que está pensado y diseñado de la policía para recepcionar este tipo de violencia. Se supone que es el que está en mejores condiciones para intervenir y para contener a la mujer, el único que tiene equipo que los demás no tienen, el único que es amigable a la vista o que está pensado como algo amigable, no es una comisaría seccional común. Ahora, ¿es recomendable si es que es posible? En muchos casos no, hay comisarías seccionales que intervienen muy bien en la emergencia, porque ¿qué ocurre? Si hay un estallido de violencia y estamos en ese momento de crisis, donde se produce el llamado al 911, el 911 no va a la comisaría de la mujer, van las comisarías seccionales. Entonces, hay altísimas probabilidades de que la primera intervención en un momento de crisis sea de las comisarías primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y no del de la mujer. De la mujer no es llamada por el 911, ¿sí? Ahora, si la señora lo pensó, lo maduró, le viene pasando y en un momento decide denunciar, esas son las que normalmente van a la comisaría de la mujer. Las otras suelen recabarse por intervención directa ante la presencia policial. ¿Es recomendable? No es indispensable, sería la respuesta. Por lo menos para mí, no sé las chicas si quieren, las chicas digo, la doctora Filipini y la doctora Baucher, si quieren, no sé, de su experiencia, por ahí tienen otra impresión distinta, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia es así, la mujer que lo pensó va a comisaría de la mujer y es recomendable, aunque no excluyente, y si la intervención policial es en la crisis, va a ser una comisaría seccional la que intervenga y va a llamar por teléfono, me va a llamar y me va a decir, está pasando esto, doctora, necesitamos una medida ya, y ya le estamos dictando por teléfono, ¿no? Bien, sí, con respecto a eso, sí, como decía Vane, coincido totalmente. Lo que pasa en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires es que las comisarías comunes están lejos de la comisaría de la mujer, y cuando va la mujer, ellos lo que dicen, ellas, es, bueno, no intervenimos nosotros porque después la tenemos que girar la denuncia a la comisaría de la mujer y se hace todo, en tiempo, digamos, se hace todo más largo. Bueno, pero si la mujer en realidad no puede trasladarse a la comisaría de la mujer, ya prefiere quedarse ahí y hacerla ahí, que la haga ahí, que ellos la giren, si no la pueden girar al juzgado, que la giren a la comisaría de la mujer. Pero en realidad es el deber, digamos, de la comisaría de recibir cualquier denuncia de violencia si la mujer no podría trasladarse. Lo que dicen a veces es eso, las comisarías seccionales comunes. Es bueno, no, porque la tengo que mandar a la de la mujer, se hace más tiempo, preferible que vaya ahí, bueno, no tiene cómo trasladarse, tómensela ahí, después vamos viendo, o después recién cuando vaya al juzgado amplía esa denuncia, tómenle algo por lo menos. Y acá nosotras ponemos en el PowerPoint que se puede hacer a la comisaría de la mujer o cualquier comisaría, pero obviamente que también puede empezar, si no hay denuncia, puede empezar directamente con la fiscalía en el juzgado o también con un escrito que presentemos las abogadas y abogados particulares, que ahí sería también que estamos denunciando una situación y pedimos las medidas de protección en un escrito. Eso también se puede hacer, o sea, tenemos alguna mujer que no quiere ir a comisaría, no quiere exponerse, digamos, a ese paso, hacemos el escrito y lo presentamos con patrocinio, ¿sí? O por lo que fuera. Después, en el juzgado, más allá de que ya vimos al principio... No, también en casos de bajos recursos y no en una situación, digamos, de urgencia y de crisis así inmediata, yo he también aconsejado, incluso he acompañado a hacer la denuncia, asistencia a la víctima, ahí en, digamos, en los juzgados penales, como una manera también intermedia entre un asesoramiento de aquella persona que no tiene recursos, así como directamente que le confeccionan un acta y ya arranca, ya sortea, se va a la fiscalía de turno y ya empiezan digamos, a trabajar, digamos, en temas penales, ¿no? De violencia.
Claro, ella pasa mucho también en materia civil. A nosotros nos ha pasado de llegar a abrir el juzgado a las 8 de la mañana y tener una mujer en la puerta en camisón con sus hijos. O sea, ha tenido un episodio de violencia durante la noche, no pudo llamar a la policía, no recibió asistencia y se le ocurrió eso. Esa fue su forma. Por supuesto, llegamos, tomamos el acta, el procedimiento es parecido al que dice Erika, le tomamos el acta, además de tratar de asistirla en lo que nos fue posible, y se dicta la medida cautelar. Y es muy importante lo que dijo Sol, que no es tan habitual, pero por supuesto que una de las formas, acá viene algo importantísimo, me parece, en el marco de este seminario y de lo que queremos transmitir en esta clase. Viene a la consulta, la señora relata una situación de violencia. ¿Qué le digo yo, abogada? ¿Vaya a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer? De ninguna manera, le hago un escrito en el momento y pido la medida cautelar, ¿sí? No es excluyente la denuncia en comisaría, es uno de los instrumentos. No necesito mandar a la señora a denunciar. Sí necesito que el órgano jurisdiccional, el que sea, tome conocimiento de que hay una situación de violencia que necesita la intervención del Estado. Hago el escrito como letrado, y listo, lo presento en la receptoría y punto, como siempre, ¿sí? O en la receptoría, o ahora, bueno, con el sistema digital. Pero no hace falta de ninguna manera que mandemos a la mujer a hacer una denuncia a ningún lado. Eso es revictimizante. Es como que venga al juzgado y yo le diga, bueno, vaya a la comisaría de la mujer y haga la denuncia. No, si está en el juzgado, ya está hablando conmigo, ¿con qué necesidad la tengo que mandar a otro lado? Lo mismo se habla con un letrado, exactamente igual. No mandemos a denunciar inútilmente porque no es necesario. En este marco de pandemia, como los juzgados están sin atención presencial, las probabilidades de que la señora se haga presente en el juzgado a denunciar son prácticamente nulas. Sí hay mucha denuncia por comisaría, pero sí nos entra mucha denuncia, denuncia en el sentido de puesta de alarma a través del teléfono de guardia o del mail del juzgado. Entonces lo que hacemos frente a eso es inmediatamente tomar contacto telefónico, recabar los datos, hacer el acta por esos medios con el consentimiento de la persona y iniciamos el procedimiento, que es casi igual a la atención presencial. Pero quería remarcar esto, ¿no? De que si reciben una consulta como abogados y abogadas, no manden a la gente a denunciar. No hay necesidad, no es necesario, no hace falta que vaya a la comisaría. Ya les contó todo a ustedes. Escriban y para adelante, con la petición de las medidas de protección. Bien, y es el juzgado de paso, el juzgado de familia, más allá de que hablamos que puede venir cualquier otro juzgado, el que otorga las medidas cautelares de protección, que ahora más adelante vamos a ver cuáles son. Hay un formulario de denuncia también, que como les dije lo vamos a ver más adelante, pero que en ese formulario dice si ella quiere medidas de protección. A veces no saben qué son las cautelares, otras veces sí. Si ponen que no quieren una medida cautelar, no importa, no tienen que volver a la comisaría, lo dicen cuando van directamente a ratificar si se quiere o al juzgado directamente a solicitar esas medidas o a ver si salieron. Y después la denuncia, además de ser derivada del juzgado, va a ser derivada desde la comisaría, ¿no? Hablando de este circuito que armamos ahí, en el supuesto de que ella vaya a la comisaría, es derivada a fiscalía siempre y cuando se constituya, ahí pusimos mal, un delito. Los delitos más comunes son amenazas, lesiones, abuso sexual, tentativa de femicidio. Hay un delito que vamos a ver más adelante que es también el de desobediencia, que es ya hubo medidas cautelares y esta persona las violó, se acercó igual a la persona, no se fue de la casa, la siguió hostigando. Sabemos que tenemos un código penal que tipifica los delitos, ¿sí? El delito entonces tiene que ser una acción tipificada. Muchas veces hay violencia de género, supongamos hay violencia psicológica, pero no hay ni amenazas, ni lesiones, ni abuso, ni tentativa, esto va directamente al juzgado y listo, ¿sí? No interviene fiscalía. Después, como les decía Vanessa, pueden dictar medidas también desde lo penal, no lo puede hacer la fiscalía, como está, digamos, en instancia de la IPP, de la investigación penal preparatoria, le va a pedir al juez de garantías que dicte la medida, y por lo general, o la práctica, sí. Ay, ¿se está escuchando entrecortado? No sé, Rodolfo.
Adolfo, vos sabés que estoy revisando la ley ahora en lo que me decís, porque yo en realidad encuentro amplísima la legitimación. Vamos a revisarlo juntos. En la 12.569, la ley de violencia intrafamiliar, la legitimación es amplísima. Incluso es obligatorio hacer la denuncia. A ver si te veo, Rosa. Acá está. Y vamos a revisar en la 26.485, porque yo entiendo lo mismo. Yo creo que la legitimación es amplia, porque de hecho hay obligación de denunciar. ¿Y por qué hay obligación de denunciar? Porque esto se entiende violación de derechos humanos. Yo pido por normas internacionales a una vida libre de violencia y a la no discriminación de la mujer. El derecho a la igualdad, a la libertad, a la vida, esos son los derechos que están protegidos. En el marco de una violación, concibiéndolo como una violación de derechos humanos, es que se nos produce este conflicto en el que Sol hablaba de la mujer que quiere, en el marco del círculo de la violencia, desdecirse. ¿Cuál es la respuesta del órgano jurisdiccional? No, porque esto no es acá el Estado tiene interés, los derechos humanos no son renunciables, la protección a los derechos humanos no es renunciable. El Estado tiene interés en garantizar una vida libre de violencia. Este es un problema que nos atañe como Estado. Y hemos asumido obligaciones internacionales respecto de esto. Por eso, si la mujer, no es como en un desalojo, yo les suelo poner el ejemplo del desalojo, ¿no? Que donde digo, uno tiene alquilado un inmueble, esta no es una cuestión patrimonial, uno tiene alquilado un inmueble, no le están pagando y decide que quiere que le paguen. Y en algún momento dice, bueno, lo voy a dejar, listo, dejo este juicio, lo dejo, desisto. Esto no funciona así. En realidad, funciona de otra manera, porque una vez que se sembró la alarma y el Estado se alertó y tomó conocimiento de que hay una situación de violencia familiar o de género, tiene que continuar la intervención con dos objetivos: hacer cesar la violencia y evitar su repetición. Esto es como dos pautas rectoras que siempre repetimos y repetimos y repetimos. En ese sentido, la legitimación es amplia. En este marco de pandemia, se da mucho que antes no pasaba, la denuncia de los vecinos. Muchísimo. El llamado al 911 de los vecinos por escuchar la situación de discusión y de violencia y de gritos en el ámbito familiar, y eso da origen a la intervención. Entonces convocamos a la víctima y empezamos a trabajar con ella. Pensemos que el otorgamiento de la medida cautelar no es la única intervención posible. Es una de las herramientas. Pero no es que uno la va a obligar a la víctima a hacer lo que uno entiende que tiene que hacer. Hay que trabajar con esa mujer en situación de víctima para lograr un empoderamiento, y hay otro tipo de recursos. Yo la legitimación la veo amplia y obligatoria. Acá volví. Igual en un ratito se está por terminar esta sesión, volvemos al mismo link y sigo compartiendo pantalla porque ya en unos minutos se nos corta esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo les dice? Unos minutitos nos quedan. 4:57 nos dice. Bien, bueno, terminamos entonces redondeando esto. Ahí, como dice Mayra en el chat, si el artículo 24 de la 26.485 habla de cuáles son las personas que pueden efectuar la denuncia. Y dice, bueno, por la mujer que se considera afectada o su representante legal, y también dice que, bueno, que aclara, digamos, que en los casos de violencia sexual, como ya sabemos que es un delito de acción privada, solamente podría la mujer que se ve afectada. Acá, como dice Vanessa, podemos compartir esto de que sí es amplio, o sea, tenemos muchas veces responsabilidad, pero también depende de si podemos hablar con esa mujer o esa persona que esté atravesando una situación de violencia, y bueno, no sean necesarias las medidas o creamos que no está preparada, quizás no ser avasallantes, ¿no? No querer ser tampoco protagonistas de esa situación de la cual es protagonista la persona que está atravesando una situación de violencia, y acá siempre como profesionales se nos genera, ¿no? Esta situación de, bueno, denunciar, no denunciar, si denunciamos hasta cuándo,
o hasta cuánto estaríamos ayudando a la persona que está en situación de violencia. Eso va a suceder siempre y cada caso es muy particular. No sé si esto responde la pregunta o genera más dudas que otras cosas, ¿no? Hay instituciones que tienen la responsabilidad de hacerlo, pero si nosotros, por ejemplo, como abogados o abogadas, pedimos alguna medida y la mujer cuando le llega dice, bueno, no, yo no pedí esto, o le llegó una denuncia a él, se puso más violento, yo no quería separarme, ¿no? Es complicarle, digamos, ahí la situación también. Hay que ser Claro, un lo que poco... pasa es que habría un error en la intervención judicial por ahí, ¿no? Porque Sí. uno le llega ahí estaba también comentando lo mismo por escrito. Es cierto que el artículo 24 parece restrictivo, sin embargo no es la única norma que rige esta cuestión. Y lo debemos pensar desde este ámbito, ¿no? Desde esta mirada, de que es una violación a derechos humanos, que la mujer está inmersa en un círculo y que por lo tanto no, probablemente tenga normalizada la situación y no la vea, es muy habitual. Ahora, denunciar significa erigirse en un legitimado para peticionar medidas en contra de la voluntad de la víctima. Por ahí esa sería la gran distinción, ¿no? Una cosa es denunciar en el sentido de poner en conocimiento de los órganos del Estado de que hay una situación de violencia de género o intrafamiliar para abordar, y otra cosa es decir, petición a la exclusión del hogar de mi vecino, porque ¿no? Ahí tenemos una división. Por eso me parece importante que pensemos que un procedimiento de violencia familiar no agota su objeto en el dictado de una medida de pretensión, que hay múltiples, sino que es un disparador, un procedimiento que convoca a muchos órganos del Estado a la resolución de un conflicto. Una de las herramientas, la más útil y la que siempre ocurre cuando la mujer peticiona, es el dictado de medida de prevención, pero no es la única. Podemos pedir, primero tener las entrevistas, pedir la intervención de órganos especialmente abocados al asesoramiento legal y al acompañamiento desde el punto de vista psicológico para lograr el empoderamiento de la víctima. Hacer un seguimiento como para ver cómo viene la cuestión. Darle intervención al servicio local para que monitoree qué es lo que está pasando con los niños miembros de esa familia. Entonces, poner en conocimiento del Estado sería una obligación, peticionar una medida cautelar ya tiene otras características, no sé si es claro en el sentido de la distinción, pero es importante que funcione como disparador la denuncia para que los órganos del Estado comiencen a intervenir, porque si revisamos las estadísticas de femicidios, en la mayoría de los casos no hubo intervención estatal. No son casos que están judicializados, en la mayoría, no digo todos, estoy haciendo una generalización, pero en la mayoría el Estado no tenía conocimiento de que ahí había un potencial conflicto de esta naturaleza. No había intervenido ninguna institución. Entonces, fíjense qué importante, en algún sentido, la intervención estatal, pese a esta cuestión de el Estado no hace nada, la justicia no hace nada, ¿qué es lo peor? Lo peor que podemos plantear en una situación de violencia es desalentar a la víctima y hacerle pensar que está, bueno, librada a su suerte, porque acá nadie va a hacer nada, la policía actúa mal, la justicia actúa mal, el local actúa mal, los abogados no actúan mal. No, pensémoslo, tratemos de fortalecerla, porque si una persona que está viviendo una situación